Hola amigos del devocional, mi nombre es Kevin y hoy vamos a estar compartiendo algunos versículos en el libro de Romanos en el capítulo 8, ¿no? Y cuando llegamos a este capítulo nos encontramos con una ley superior, ¿no? Dice ahí en los primeros versículos que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y lo que pasaba es que el apóstol Pablo ya había recorrido los capítulos 6 y 7 de Romanos, viendo que en el capítulo 6 el libertinaje no era una solución para el conflicto que tiene en su alma el hombre y el creyente con el pecado. Y después en el capítulo 7 viendo también que la ley no podía hacer perfectos a los hombres y que por lo tanto el legalismo tampoco era la solución. Y entonces ahí aparece una nueva ley, la ley del espíritu de vida en Jesús, para librarnos, ¿no?, de la ley del pecado y de la muerte. Y llegando al versículo 8 de este capítulo, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿no? Y esto funciona casi que a modo de conclusión. Pablo está diciendo que todo lo que produce la carne, el pecado y las obras que podemos llegar a generar sin el Espíritu de Cristo, sin la ayuda del Señor, no pueden de ninguna manera agradar a Dios. Y es que los hombres pueden de alguna manera intentar eh, vestir, disfrazar esa vieja naturaleza, tratar de hacer cosas buenas, pero en algún momento va a salir a la luz lo que son. Y a través de nuestros propios esfuerzos no podemos de ninguna manera agradar a Dios. También el versículo 9 dice, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y acá lo que Pablo va a hacer es una distinción, ¿no? Él va a decir que es posible, ¿no? Eh, que algunos vivan por la carne y no por el espíritu, ¿no? Y lo que hace la carne lo único que puede producir es pecado, mientras que el espíritu puede crecer y a medida que crece, ¿no?, ir produciendo frutos de santidad en el cristiano, ¿no? Vidas que honren a Dios. Y entonces va a decir que si nosotros seguimos a la carne o vivimos según la carne y no según el espíritu, entonces no tenemos, ¿no?, el espíritu de Cristo. Y entonces no somos hijos de Dios. Y no importa si sos creyente de hace muchos años, si sos pastor, si sos un niño, si vas a la iglesia hace poco, si vas a la iglesia hace mucho, si enseñás o no enseñás, no tiene que ver con eso. La Biblia da una cruda, ¿no?, sentencia. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Pensémoslo de esta manera, ¿no? Alguien puede decir yo soy un patriota si no tiene un espíritu de patriotismo, o alguien puede decir yo soy valiente si no tiene un espíritu de valentía, ¿no? Sonaría bastante contradictorio. Bueno, de la misma manera, eh, nadie puede decir que es de Cristo si no tiene el espíritu de Cristo. Y dice el versículo 10, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y acá Pablo va a introducir algo nuevo, ¿no?, que es hablar acerca de qué sucede con el cuerpo. Y nos va a hablar de una realidad, que es que el cuerpo del creyente está muerto por el pecado, pero el espíritu vive, ¿no? Pero Dios no va a dejar que las cosas queden así. Y lo vamos a ver en el versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Y entonces lo que nos dice acá es que la misma obra que el Espíritu de Dios está haciendo en nuestro espíritu, es decir, darnos vida, como veníamos diciendo, producir frutos de santidad y vida eterna, es lo que también va a hacer en nuestros cuerpos. Y un día, cuando el Señor nos venga a buscar o cuando vayamos a morar con Él, entonces no solamente vamos a tener un espíritu perfecto y vivificado, sino también nuestros cuerpos van a ser redimidos, van a ser transformados. Y entonces dice el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Es decir, este cuerpo va a ser transformado por Dios, entonces no le debemos nada a este cuerpo tiene que ser cambiado. ¿A quién sí le debemos todo? Bueno,
a Cristo Jesús, ¿no? A Él le debemos todo, porque Él es el encargado de transformar nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Y entonces termina diciendo el versículo 14. Me salté el 13, pero para nada más dar esta conclusión, ¿no? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿no? La vida del creyente tiene que estar caracterizada por la guía del Espíritu Santo. Es decir, en nuestra vida tiene que haber victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte. Debemos vivir vidas que honren a Dios aún en medio del conflicto, aún en medio de las dificultades y de los problemas. Y eso no es posible mediante nuestros propios esfuerzos. El hombre con las mejores y más fuertes de las voluntades no puede hacer ninguna de esas cosas porque esas son las cosas que produce Dios, ¿no? Solamente pueden vivir de esa manera las personas que son guiadas por el Espíritu de Dios. Y estas, a su vez, son verdaderamente hijas de Dios. Entonces, preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que te guía en la vida? ¿Son tus anhelos, tus decisiones, lo que buscas? ¿Son los deseos que nacen en el cuerpo a los cuales no les puedes decir que no? ¿O realmente hay un deseo en tu alma de agradar a Dios y eso es lo que guía tu vida? Mi nombre es Kevin, espero que hayas disfrutado de este breve tiempo devocional. Que el Señor te bendiga.